Muy buenas tardes a todas y todos desde Chile. Mi nombre es Pamela Castillo, secretaria ejecutiva de UNGGIM Américas. Le doy la bienvenida al segundo conversatorio virtual titulado Conversemos sobre el marco integrado de información geoespacial, centrado en la vía estratégica número 2, política y legislación, y facilitado por UNGGIM Américas. Les comentamos que tenemos sistema de traducción para que puedan utilizarlo en caso de alguien que hable en idioma inglés. Este evento es parte de una serie de conversatorios organizados en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Regional para el UNIGIF, liderado por Panamá y Chile. Esta serie está abordando cada una de las vías estratégicas de este marco global con el propósito de profundizar en las experiencias tangibles. No podemos dejar de agradecer a los colegas de las Américas y otras regiones que nos acompañan hoy y también a los destacados panelistas que compartirán su conocimiento y experiencias con nosotros. Para dar inicio a este conversatorio, invito a Sofía Nilo Crisóstomo, presidenta de UNGGIM Américas, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Pamela. Quisiera darles la bienvenida a todos y todas quienes están participando el día de hoy en este segundo conversatorio relacionado al marco integrado de gestión de la información geoespacial, UNIGIF, y a esta segunda vía estratégica en que abarcaremos temas relacionados a política y legislación, donde, como mencionaba Pamela, vamos a tener el agrado de poder conocer experiencias de países como Chile, Costa Rica, Colombia, y a los cuales sin duda agradecemos el que puedan estar el día de hoy compartiendo sus experiencias en este tema, que sin duda van a enriquecer el proceso de implementación de este marco dentro de nuestra región. Para nosotros es muy importante poder eh, fomentar este tipo de actividades. Sobre todo creemos que el compartir experiencias es un punto clave para poder avanzar en cada uno de nuestros países de manera, ojalá, lo más transversalmente posible, para ir implementando este marco integrado y cada una de sus 9 vías estratégicas, que vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de los conversatorios que hemos programado en conjunto con nuestro grupo de trabajo de UNIGIF, al cual también agradecemos tanto a Chile como a Panamá por liderar este grupo de trabajo. Sin más, los dejo con lo que se va a tratar dentro de este conversatorio y espero que sea una gran experiencia para cada uno de ustedes. Gracias, Sofía, por tus palabras. A continuación, invitamos a Álvaro Monet, asesor regional de gestión de información geoespacial de la CEPAL, quien nos ofrecerá una introducción sobre la vía estratégica 2, política y legislación. Adelante, Álvaro, te agradecemos profundamente por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, querida Pame. ¿Se escucha y se ve bien la presentación? Sí, se ve Ya, bien, te eso es escuchamos bien también. lo que siempre me angustia. Bueno, buenos días y buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Es un gusto encontrarles en este conversatorio sobre la vía 2 del marco integrado de información geoespacial, referida a políticas y marcos regulatorios. Muchísimas gracias por la invitación a participar, Sofía, Pamela y colegas del grupo de trabajo sobre el UNIIF de UNGGIM Américas. Para comenzar la presentación, quisiera comentarles que el propósito de esta vía estratégica es apoyar la gestión eficaz y segura de la información geoespacial, teniendo también en consideración los asuntos relacionados con seguridad y privacidad de la información. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, esta vía estratégica está integrada por 4 elementos que resultan clave para generar un entorno propicio de implementación de políticas y marcos legales que puedan adaptarse al ritmo con que van cambiando las tecnologías. Aquí podemos ver cuáles son los entregables de esta vía estratégica, según se indica en la guía de implementación del UNIIF.
Esto significa que, habiendo ejecutado las acciones que allí se proponen, deberíamos tener un grupo de trabajo que se pueda encargar de estas temáticas al amparo de la Iniciativa Nacional Geoespacial o la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales, una evaluación de las políticas y marcos regulatorios relacionados con la gestión de la información geoespacial, un análisis de brechas y oportunidades. Para esto, el anexo de la guía de implementación de la vía estratégica dispone de template o formatos a consideración de quienes vayan a realizar este ejercicio, que lo vamos a revisar en un ratito. Además, varias opciones en materia de políticas e instrumentos a disposición de la comunidad geoespacial para apoyar procesos, flujos e intercambios de información. Un conjunto de políticas y regulaciones referentes a derechos de propiedad intelectual, privacidad, protección de datos y resguardo de información sensible. Finalmente, una evaluación del impacto de las políticas o marcos regulatorios desarrollados. Los resultados esperados, habiendo implementado las acciones que propone la guía de implementación del UNIIF para esta vía estratégica, son los siguientes. Un entorno de políticas y regulaciones que maximice la utilidad de la información geoespacial. Lo que necesitamos, como se dice en el fútbol, es un marcado de cancha para nuestras tareas cotidianas en estas materias. Aunque en Chile hoy día no queremos hablar de fútbol, por supuesto. Segundo, gestión, intercambio, integración y aplicación efectiva y segura de información geoespacial, ¿no? Esta vía estratégica entrega elementos que, para que los productores y usuarios tengan claros sus derechos, deberes y resguardos al momento de realizar los procesos señalados. Tercero, un marco de políticas y regulaciones que evolucione con el tiempo y que responda a los avances tecnológicos. Y cuarto, claridad en las responsabilidades y mandatos, fortaleciendo la gobernanza y la rendición de cuentas. Esto hace referencia fundamentalmente a las responsabilidades institucionales sobre los datos geoespaciales que producen o mantienen. Por ejemplo, eventualmente un conjunto de datos podría ser mantenido por más de un organismo. Un embalse o una presa, ¿no?, como objeto geográfico, tiene ciertos atributos relacionados con su condición de obra de infraestructura, ¿no?, y otros derivados de su condición de cuerpo de agua. Entonces, la mantención de estos datos referidos a estos atributos, en el fondo, puede estar a cargo de instituciones distintas según sean sus mandatos. Aquí esto es muy interesante para ustedes, colegas. Este es el camino que propone la guía de implementación del UNIIF para la vía estratégica 2. Siempre es bueno recordar que esta propuesta no es prescriptiva, ¿no? Es solo una referencia para que las iniciativas nacionales geoespaciales seleccionen aquellas acciones que se ajusten a la realidad nacional, ¿no? En términos generales, este camino se inicia con la creación de este grupo de trabajo para abordar temáticas sobre políticas y marcos regulatorios. Luego, que este grupo pueda analizar las brechas y oportunidades para aprovechar los avances e instrumentos existentes y desarrollar aquello que se considere necesario. A continuación, el camino propone abordar temáticas que son sustantivas en esta vía estratégica, tales como el intercambio y diseminación de los datos, el licenciamiento de la información geoespacial, los derechos de propiedad intelectual, protección y privacidad de los datos, asuntos de responsabilidad e información sensible. Todos estos temas, reitero, son centrales en la vía estratégica 2 del UNIIF. En tanto, la figura de la derecha de la diapositiva es muy interesante, pues especifica, por ejemplo, la relación de las acciones de esta vía estratégica con otras vías. En este caso, se puede observar que la conformación del grupo de trabajo y las primeras evaluaciones se relacionan principalmente con acciones de la vía estratégica 1, gobernanza e instituciones, y la vía estratégica 9, comunicación y compromiso. Otro elemento relevante de esta figura es la relación de las acciones con los entregables de la vía estratégica detallados en la diapositiva anterior. Cada uno de los pasos que aparecen con números en el camino del lado izquierdo de la diapositiva está vinculado con un entregable destacado en gris con una flecha hacia arriba en la figura del lado derecho. Finalmente, y muy importante, en esta figura del lado derecho se destacan las herramientas que la guía de implementación dispone a los usuarios para apoyar la ejecución de las acciones propuestas. Estas herramientas se encuentran para su revisión, estimadas y estimados colegas, en los anexos de la guía de implementación del UNIIF para esta vía
estratégica. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario de apoyo para realizar el análisis de brechas, una de las acciones iniciales que comprende el camino propuesto por la vía estratégica. En este ejercicio, para distintos aspectos de la gestión de los datos geoespaciales, tales como la recolección, el manejo, almacenamiento, protección, intercambio y arreglos de licenciamiento, listadas de arriba hacia abajo, se propone hacer una evaluación de las capacidades actuales, confrontándolas con objetivos, luego identificar la brecha y finalmente poder definir la estrategia para abordar dicha brecha. En esta otra diapositiva podemos observar dos herramientas más que la guía de implementación de la Vía 2 pone a disposición para apoyar las acciones sugeridas. En este caso, en el lado izquierdo, un set de preguntas para realizar la evaluación de la situación actual en cuanto a la existencia de políticas y marcos regulatorios. Como les comentaba en diapositivas anteriores, estas preguntas son una referencia, ¿no? Ustedes pueden tomar de aquí lo que les haga más sentido y adaptarlo a sus circunstancias nacionales. En el lado derecho, otro conjunto de preguntas para evaluar lo que se denomina políticas ajustadas a propósito. Esto significa que la política debe ser clara en relación con lo que se desea lograr y establecer cómo se obtendrán esos resultados. Igualmente, debe alinearse con la visión nacional, las prioridades estratégicas y ser fácilmente comprensible, accesible e implementable para las personas, las partes interesadas y los usuarios. En esta y en las siguientes diapositivas les comparto algunos recursos que pueden ser muy útiles también para avanzar en la implementación de esta vía estratégica. Todos ellos están en el sitio web de UNGGIM Global, en el apartado del grupo de trabajo sobre políticas y marcos legales para la gestión de la información geoespacial, ¿no? Aquí tenemos en esta diapositiva el compendio sobre el licenciamiento de información geoespacial, un trabajo muy valioso que tiene una versión también en español. Acá pueden ver un kit de recursos sobre temas de política y normativos que contiene una propuesta de acuerdo tipo para compartir información geoespacial, un template para elaborar una política nacional de información geoespacial, que pueden ver con más detalle en el lado derecho de la diapositiva, con sus diferentes secciones y contenidos, y un modelo de legislación sobre gestión de información geoespacial. Y aquí otros dos trabajos muy valiosos elaborados por este grupo global. El primero, a la izquierda, que entrega orientaciones y recomienda acciones para implementar la vía estratégica número 2 del UNIGIF. Y otro, a la derecha, un white paper, que se le llama, sobre aspectos legales de responsabilidad en la gestión de información geoespacial, ¿no? Así que, colegas, quedan todos muy invitados entonces a conocer esta valiosa documentación, tanto en la guía de implementación de la IIF como en los documentos disponibles en la web de UNGGIF, perdón. Y con esto finalizo mi presentación. Pamela, colegas, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Te agradecemos por la valiosa introducción que has hecho de la vía estratégica número 2. A continuación, dejo con ustedes a Eliud Gutiérrez, de la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile quien nos compartirá los avances sobre las acciones para la implementación de la Vía Estratégica 2, con especial énfasis en el desarrollo de la Política Nacional de Información Geoespacial en Chile. Gracias, Eliud, por compartir esta experiencia nacional. Adelante, por favor. Gracias, Pamela. Se ve bien mi presentación, ¿cierto? Sí. Súper. Bueno, no nos pusimos de acuerdo con Álvaro respecto de qué es lo que íbamos a exponer, pero probablemente coincidamos en muchas de las cosas. Yo les voy a contar cuál es nuestra experiencia como IDE Chile respecto de la vía estratégica número 2, política y legislación. Mi nombre es Eliud Gutiérrez y vamos con la presentación. Bueno, la IDE Chile es un promotor del marco integrado de información geoespacial. Nosotros participamos incluso del grupo de alto nivel del marco integrado de información geoespacial y además, como contexto, nosotros tenemos distintos papeles a nivel internacional. Chile lidera la presidencia y la secretaría ejecutiva de la Junta Directiva de UNGGIN Américas y además tratamos de adoptar todos los conceptos claves que el marco integrado del IGIF
nos permite orientar nuestra gestión interna. Em, Y también complementariamente a este como contexto que yo les estoy dando de nuestra situación en Chile, nosotros recibimos un apoyo directo de SDG Data Alliance, precisamente porque, bueno, ellos tratan de implementar los objetivos o acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, y tanto ellos como nosotros implementamos el trabajo de un GEJIM, o sea, el del marco integrado, para poder establecer un marco común de trabajo y así poder establecer relaciones también como otros países van avanzando en esta implementación. De ahí surgió también un trabajo de análisis de brecha que a nosotros como Chile nos permitió identificar qué acciones debemos realizar específicamente a partir de esta vía estratégica de las que les voy a comentar. Y, y quizás como contexto un poquito más nacional, nosotros como IDE Chile hicimos un autodiagnóstico respecto de cómo es la situación de nuestra infraestructura de datos geoespaciales en Chile. Quizá ahí tengo que comentarle un poco que nuestro modelo de infraestructura de datos geoespaciales en Chile es más bien un modelo coordinador que un modelo centralizado. Entonces nosotros tenemos que analizar a más de 107 instituciones del Estado que trabajan directamente para la infraestructura, para y con la infraestructura nacional nuestra. Y nosotros hicimos una encuesta tomando como conceptos clave el marco integrado del GIF y de alguna manera nos encontramos como en un nivel medio. Esto a nosotros nos beneficia mucho porque nos permite identificar qué acciones debemos implementar en cada una de las vías estratégicas. Si yo tuviera que comentarles sobre cuál es el nivel en nuestra vía que estamos atendiendo hoy, que tiene que ver con la vía de legalidad y política, podríamos decir que nosotros estamos en un nivel bajo. Pero esto no es tan desalentador porque se ha hecho mucho y esto también nos enfoca a poder realizar acciones concretas para poder avanzar en el autodiagnóstico, pero también avanzar en el marco integrado del IF. Uno de nuestros diagnósticos principales y también una de las respuestas a por qué estamos en un nivel tan bajo en Chile es porque hoy no existe una política nacional de información geoespacial como un marco regulatorio común. Y por eso que la I de Chile, y en relación a todo este contexto que yo le he ido comentando, se dispuso y se propuso realizar una propuesta formal, bueno, también mandatado por nuestra estructura jerárquica que tiene en relación con el Consejo de Ministros de la Información Territorial, y nos propusimos entre todos a realizar una propuesta común. Y considerando que existe este marco o esta guía del marco integrado específicamente para esta vía, la política nacional que proponemos, que de alguna manera estamos tratando de impulsar y estamos tramitándola con las entidades pertinentes, nos permite hacer 4 cosas clave que se relacionan mucho con el camino o la ruta que se debiese trazar de acuerdo a lo que el marco integrado nos comenta. Por un lado, nos permite poder avanzar a un entorno normativo y legal para la utilidad de la información geoespacial. De alguna manera, en Chile existe una especie de gobernanza, solo que no está legalizada. No hay un marco legal que haga alusión a ella. Entonces, esta política lo que hace es fijar un poco lo que comentaba Álvaro sobre el rayado de cancha, como en el fútbol. Bueno, esto es un poco muy similar. En lo que está haciendo la política nacional o lo que va a hacer la política nacional es precisamente avanzar a establecer este entorno cooperativo. También, por otro lado, es consolidar y fortalecer el marco de gobernanza, como les acabo de comentar. En un tercer punto, nos permite también homologar los marcos legales. En Chile existen otro tipo de políticas, como la política de ordenamiento territorial o la política ambiental, y necesitamos nosotros homologar de alguna manera en un espacio colaborativo, porque aquí estamos hablando de información geoespacial que es transversal a la política pública. Y por último, nos permite dar una mayor claridad a los roles y las responsabilidades que quizás se los voy a comentar en una lámina un poco más adelante. Entonces, de alguna manera, nuestra política nacional tiene 4 grandes ejes que nosotros tratamos de resolver de alguna manera implementándola dentro de nuestro contexto propio, o sea, fortaleciendo la institucionalidad, estableciendo cuáles serían estos principios mínimos. Estos principios mínimos fue un círculo virtuoso porque también tomamos en consideración las guías que propone el marco integrado, bueno, como también comentaba Álvaro.
Por otro lado, también nos permite consolidar este marco de gobernanza porque si bien eh, el estatuto administrativo o el estatuto normativo, perdón, que habla sobre cuál es el marco de gobernanza en Chile, deja a la I de Chile de una manera muy voluntaria en la participación. En cambio, lo que haría esta política es establecer los roles de una manera mucho más concreta. Y por último, establecer un marco mínimo de datos en el Estado. Esto suena de perogrullo, pero en Chile no está establecido quién debiese hacerse cargo de qué datos. Y para nosotros como I de Chile es súper importante monitorear esto y la política nos sirve como una punta de flecha. Y de alguna manera, nosotros relacionamos, no voy a entrar tanto en detalle en esto, pero si ustedes se fijan, estos 4 ejes que yo les comento se relacionan a cada una de las vías estratégicas que nos habla el marco integrado, tanto en el eje 1 de generación de información geoespacial, el eje 2 que tiene que ver con el acceso, gestión y uso de la información geoespacial, el eje 3 que tiene que ver con la interoperabilidad de datos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los subejes está relacionado a una vía estratégica o por ejemplo, el eje estratégico del marco institucional también se asocia a ciertas vías estratégicas. Y por último, nosotros, algo muy importante para nosotros es que el, el plan estratégico que daría función o funcionalidad a esta política se vería de una forma aparte porque precisamente ahí tenemos que tomar acuerdos debido a que nuestra legislación es un poco engorrosa. Por último, esta era la lámina que yo les comentaba, el entorno cooperativo al que yo les comentaba, tiene que ver cómo consolidamos esta gobernanza que tenemos en Chile. Si bien es cierto, esto existe, eh, la mayoría de las instituciones actúa de una forma más bien voluntaria. Entonces, lo que haría esta política nacional, entendiendo que con esto también estamos avanzando en la vía número 2 de política y legalidad, permitiría darle una gobernanza más bien operativa, es decir, que la I de Chile, entendiendo que toda esta comunidad de instituciones cooperaría mutuamente. Por ejemplo, aquí tenemos un nivel ministerial, hay un nivel regional, hay niveles municipales o locales, hay grupos de trabajo, tenemos que el mundo privado, la academia, el sector civil participa de los grupos de trabajo, que son cosas que no están normadas en Chile y que precisamente la política podría rectificar. Por último, que con esta lámina yo termino, nosotros hicimos como un diagnóstico sobre las posibles estrategias que como Chile tendríamos que realizar precisamente para poder avanzar nosotros mismos en la vía número 2. Por un lado, desde el punto de vista de la legislación, nosotros proponemos que en un futuro, en un mediano o largo plazo, eh, debemos generar una iniciativa de proyecto de ley para que la ley de Chile se fortalezca aún más. También, desde el punto de vista de la legislación, es necesario de manera a mediano plazo que como Chile tenemos que avanzar en un plan de difusión geoespacial, esto con el objetivo de concientizar aún más a la comunidad geoespacial en Chile. Sabemos que existe, es súper participativa, pero siempre es bueno que estos planes de difusión vayan creciendo. Y esto también va respondiendo a otras vías estratégicas, que un poco también lo que comentaba Álvaro en una de sus diapos finales. Por otro lado, desde el punto de vista de política y norma, nosotros como Secretaría Ejecutiva de la I de Chile debemos instar a que la política que estamos tramitando se publique y se operativice en el Estado. Por otro lado, en términos de implementación y responsabilidades, nosotros actualmente, de hecho, hoy mismo estábamos trabajando en cómo proponemos un fortalecimiento en la estructura de nuestra Secretaría Ejecutiva. Esto es a través de la modificación de los decretos supremos que actualmente operativizan a la ley de Chile, pero sin embargo todavía nos faltan brechas que permitirían avanzar en legalidad y políticas. Y por último, respecto de la protección de datos, licencia de intercambio, nosotros como I de Chile estamos convencidos que debemos ser nosotros quienes propongamos las directrices técnicas para hacer normar las formas de protección de datos. En Chile existen leyes que protegen datos, sin embargo, no siempre se aplican de la forma más correcta, sobre todo en la información geoespacial. Por ahí han habido filtraciones de datos, por ahí han habido algunos resguardos débiles de datos y precisamente la ID de Chile podría proponer mucho sobre esto. En definitiva, colegas, nosotros como ID de Chile estamos muy orientados a hacer nuestra labor propia, nacional, interna,
desde el punto de vista del marco integrado del IGIF, precisamente porque nos ayuda a orientar cuál es el camino que nosotros debemos trazar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Eliud. Sin duda la experiencia nacional en el caso chileno va a ser muy bien valorada por los colegas. A continuación daremos inicio a una ronda de intervenciones de países. Colombia y Costa Rica compartirán brevemente su experiencia sobre los aspectos políticos y de legislación para la implementación del UNIGIF, centrándose en las iniciativas destacadas, así como los éxitos y dificultades que han enfrentado. Por favor, les pedimos a los ponentes ajustar sus intervenciones al tiempo asignado de 7 minutos. Para iniciar este espacio, invitamos a Sandra Moreno, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de Colombia. Adelante, Sandra, por favor, un gusto verte nuevamente. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Un gusto, como siempre, participar en estos conversatorios que enriquecen mucho la discusión que tenemos en nuestros países. Bueno, yo quería comentarles, como lo mencionaba, algunas reflexiones relacionadas con este principio de legislación y también digamos, cómo estamos en el caso colombiano, que hemos avanzado, pero también qué retos tenemos. Entonces, dentro de esta primera parte de las reflexiones, mencionar que este principio es un principio estratégico para garantizar la sostenibilidad y permanencia de las estrategias en relación al manejo o la gestión de la información geoespacial en nuestros países. Es decir, tener un marco normativo, tener toda una plataforma legislativa, es una plataforma para garantizar la sostenibilidad de las políticas y las estrategias que se definan y que esas estrategias puedan permanecer a lo largo del tiempo enriqueciéndose y que no de pronto se vean afectadas por diferentes decisiones internas que ocurren en los países. Y es muy importante, y acá concuerdo mucho con lo que nos mencionaba nuestro colega de Chile, y es que esta normativa pueda tener una alta fuerza, es decir, que fuese a nivel de ley para garantizar esa permanencia a lo largo del tiempo y esa sostenibilidad y esa fuerza también. Entonces, son elementos claves que se deben buscar y propender en nuestros países. Además, tener un marco legal sólido en los países también está muy relacionado con tener un posicionamiento a nivel político y gubernamental. Finalmente es a nivel, en el ámbito político en donde se expiden las normas, los decretos, las leyes y claramente para poder llegar a tener una implementación a nivel de ley para el manejo, para la gestión de la información geoespacial. Esto requiere un posicionamiento y que a nivel gubernamental, a nivel de tomadores de decisiones, se conozca la importancia de la información geoespacial para la toma de decisiones, para la política pública y en general para apalancar y potencializar los proyectos que se tienen. Y esto a veces no es tan fácil. Yo creo que algo que nos pasa en nuestros países y también, por supuesto, en Colombia, es que si bien hay como una simetría entre la madurez en el aprovechamiento y en el uso de la información espacial, hay sectores mucho más robustos y otros sectores que tal vez tienen un potencial enorme para seguir trabajando con la información espacial, y esto también da cuenta de tener este posicionamiento a nivel de tomadores de decisiones para promover y fortalecer el uso de la información espacial. 3, este principio también nos da unas pautas de funcionamiento y nos da unas reglas de juego entre todos los actores. Nuestras infraestructuras de datos espaciales tienen una ventaja, pero también un reto, y es que son entes coordinadores, y coordinar generalmente implica todos unos desafíos en términos de evitar duplicidad de esfuerzos, aclarar roles, responsabilidad, y claramente un marco legislativo y normativo nos da las reglas claras para entrar a trabajar de manera conjunta en este ecosistema geoespacial. Y hay unos elementos muy importantes que se deben tener en cuenta también en este principio, que viene muy acompañado con un principio, si no estoy mal, es el principio 9 del IGIF, que tiene que ver con la difusión. Y es que todos los esquemas normativos que se definan tienen que venir muy bien acompañados de estrategias de difusión para garantizar una apropiación de estas normas y de estas legislaciones y un conocimiento de las mismas. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta estos principios, pues quiero contarles un poco qué ha pasado en el ámbito colombiano. En el ámbito colombiano hemos tenido una larga trayectoria en términos de nuestra infraestructura colombiana de datos espaciales. Tuvimos la oportunidad de publicar, por ejemplo, en el 2009 COMPES, un COMPES que es un documento nacional de política para el manejo de la información espacial.
Y recientemente se expidió una normativa que nos formaliza el modelo de gobernanza de la infraestructura colombiana de datos espaciales en términos a tener este cuerpo directivo que está conformado por instituciones estratégicas a nivel nacional, que a la hoja de ruta dar el direccionamiento estratégico de los pasos que se deben seguir o hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Este modelo de gobernanza en el país está compuesto por nuestro Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por el Sistema Estadístico Nacional, entendiendo igual que es una entidad que coordina la producción del sector de información en el país, el Departamento Nacional de Planeación, que es quien, digamos, implementa las políticas a nivel del país, el Ministerio de Tecnología, por supuesto, como este gran entidad que coordina toda la puesta a punto de la tecnología y de los servicios tecnológicos que tiene el país, y las Fuerzas Aéreas Colombianas, que son también una entidad clave en el país y que tiene además, va a la vanguardia del manejo de la información espacial. Entonces tenemos desde el 2023 un modelo de gobernanza colegiado que promueve una participación de sectores estratégicos en torno a ese marco normativo o direccionamiento estratégico. Y por supuesto tenemos todas las entidades productoras en un nivel de comité operativo, que también hemos venido trabajando y ha sido un trabajo que nos ha enriquecido a nivel nacional. Es que hemos venido trabajando en una articulación de grandes coordinadores de información, la ICDE como coordinador de información espacial, el Sistema Estadístico Nacional como coordinador de la producción estadística oficial del país y la infraestructura de datos del Estado colombiano como esta gran infraestructura que coordina no solo datos geoespaciales, sino también datos administrativos, datos de referencia, datos estadísticos, datos geoespaciales. Entonces, hemos visto la importancia de estar coordinando, de garantizar la coordinación del componente geográfico con diferentes instancias de otro tipo de datos, de registro administrativo, del Sistema Estadístico Nacional, para potencializar y para garantizar un engranaje con estos sistemas que potencialice el aprovechamiento en general de los datos. Y para además ir sensibilizando respecto a que al final realmente todos los datos deberían tener un componente geográfico. Todos los datos están referidos a un lugar, a una persona, a una ubicación, y necesitamos, es un atributo, debería ser un atributo intrínseco de los datos. Todos los datos deberían tener una ubicación lo más detallada posible, independiente de que esto sea un registro, diferentes fuentes de información deberían estar producir este dato en este sentido. Entonces hay una articulación de estas diferentes instancias que hemos venido trabajando y que nos ha permitido además llegar a muchos más usuarios, entidades, no solo del ámbito nacional, territorial, local, y potencializar, por supuesto, los ejercicios. Y finalmente hay algo que hemos venido también trabajando y que se va a trabajar este año, y es ya poner nuestro Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional, por las siglas que le hemos denominado PEIGN, que es básicamente tener para cada una de las 9 vías estratégicas un plan de acción, unos elementos claves que vamos a trabajar en los próximos 4 años. Este es un documento construido de manera colaborativa con todas las instancias productoras de información, con actores de diferentes, no solo productoras, sino también usuarios, la academia, y estamos trabajando en esa formulación de este Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional, y que claramente tiene que estar soportado en este principio de normatividad, legislación, porque todos estos actos quedan formalizados por medio del comité, y la idea es trabajar además en 2 elementos claves: elementos de calidad. No solo queremos esforzarnos en producir los datos, sino que estos elementos tengan un sello de calidad. Y 2, incluir actores, voy a llamarlos no tradicionales, actores no tradicionales como sector privado, como instituciones comunitarias. Entonces acá tenemos estos 2 retos adicionales que además claramente es parte de nuestro reto. Tenemos que empezar a garantizar que en el marco normativo legislativo pues quede implícito estas apuestas de valor que tenemos. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, pero quería contarles muy brevemente lo que hemos reflexionado respecto a ese principio y los avances que tenemos y los retos, que son muchos en términos de garantizar inclusión de otros actores, temas de calidad, articulación con otras instancias de coordinación adicionales a lo geoespacial, y garantizar esta apropiación en diferentes escalas. Entonces, quedo atenta a sus dudas e inquietudes, y bueno, Pamela y a todo el equipo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sandra, por participar de este espacio y bueno, también extender las felicitaciones a ustedes por los avances que nos has relatado. Bueno, a continuación invitamos a Cristian Núñez del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Adelante, por favor. Muchas gracias, un placer, sumamente agradecido por la invitación y la oportunidad de poder aprender bastante de esto y también poner en contexto dónde está Costa Rica y la información geoespacial a nivel regional en este espacio. Primero, quisiera decir que a nosotros nos llegó primero, que son algunas de las situaciones que también se explican en las guías de la GGIM. Nosotros nos llegó primero la infraestructura de datos espaciales. Y esto data desde el 2009-2010, donde ya nosotros comenzamos a trabajar con una IDE y también con un portal, algo muy parecido a como está, como lo presentó el compañero Elliot. Funcionamos igual con una IDE, se llama IDECORI, Infraestructura de Desarrollo de Datos Espaciales de Costa Rica, y un publicador web, geoportal, llamado el SNIP, el Sistema Nacional de Información Territorial, y justo arrancamos en esa década con todo este proceso de traer la institucionalidad a la mesa, poder dialogar con ellos, entender cuáles eran las necesidades del país, hacia dónde estaba yendo la planificación, dónde estaban yendo los programas nacionales, hacia dónde teníamos que comenzar a encaminar nuestra información geoespacial. Justo cuando nos comienzan a involucrar más en este tema de las Naciones Unidas y toda la ramificación de temas que trae GGIM, ha sido para nosotros más bien un apoyo y un impulso, un soporte. Es increíble lo que ha apoyado esta iniciativa y todos los, vamos a ver, las rutas y guías que nos han dotado. Así las cosas en este tema en específico, en políticas y el marco jurídico que se está trabajando en Costa Rica, puedo decir que desde el 2012 ya contábamos con las reglas del juego, con la cancha marcada, como dice don Álvaro, para lo que era la publicación de información geoespacial a través del geoportal del SNIP. Y ahí comenzó, salió como un decreto, es una legislación, estaba clara, todos los autores lo comenzaron a entender bien, cómo publicar esa información. Porque dentro de las cosas que me siento muy en comparación con Chile, es que ocupamos, siempre tuvimos muy claro quiénes iban a ser los competentes o quién tenía su propia competencia de una capa geoespacial. Entonces, a esas personas y a esas instituciones fueron a las que se les comenzó a ir a tocar la puerta y comenzar a trabajar con ellos para que publicitaran a través del SNIP. Eso se logró, puedo decir que ha sido un éxito desde el 2013-2014. Contamos con una gran cantidad de nodos o instituciones publicando información oficial a diferentes escalas, para diferentes temáticas, a diferentes niveles de planificación y de ordenamiento. Justo, y hablando de eso, de cómo hemos ido evolucionando en legislación y políticas y normas, justo en el 2019, a través de un decreto ejecutivo también gubernamental, ¿verdad? Y esto lo hace oficial, se da por sentada las bases definitivas de la IDECORI, de la Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica, y ya con esta aglutinamos y damos como sentada las bases para integrar la información geoespacial desde un marco legal, político y de recursos para el sector público, privado, educación superior, productoras y usuarios de la información geoespacial. Aquí entra todo el conjunto de actores nacionales para poder llevar esto a cabo. Y también hablábamos de que no era solo una visión terrestre, sino también marítima. Entran también en juego todas estas personas. La IDECORI tiene y catapulta toda una seguidilla de situaciones que se venían trabajando y de organizaciones que se venían planteando, mesas de trabajo también, y con eso logramos consolidar una muy buena estrategia nacional a nivel de manejo de información geoespacial. Y por último, como una necesidad que el gobierno nacional de Costa Rica y el actual presidente dice, es transversal, la información espacial es transversal y para esto
dictó una directriz que fue emitida justo hace unos 3 años, 2 años atrás, donde da por obligatoriedad en que todas las instituciones del marco institucional público del país deben de apersonarse al Instituto Geográfico Nacional y hacer pública su información geoespacial que desarrollan. Entonces, esto desencadena que hay una obligatoriedad primero, pero segundo, de que nos volvemos más robustos en la información geoespacial que se está divulgando y que se está utilizando para diferentes cosas. Muy bien, a este punto sentimos que la legislación ha sido todo lo que es el marco normativo y legal y político, ha avanzado muy bien, se ha creado muy buenas esferas de trabajo y se han logrado algunos objetivos muy importantes. Siempre teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico, por su ley y su naturaleza, es el órgano garante a nivel nacional de publicar la información geoespacial oficial. Todo tiene que pasar por el instituto. Entonces, todo eso nos da mucha más fuerza, un brazo poderoso para poder estar manejando un poco más esta información. Dentro de nuestras otras situaciones que tenemos en el instituto es que hemos podido publicar aspectos como el marco de referencia geodésico, el catálogo de objetos geográficos, el perfil de metadatos, el modelo de datos geográficos a diferentes escalas, estándares para la publicación web y especificaciones cartográficas para el mapa topográfico a escala 1:25.000, por ejemplo. Esto ya viene y enmarca otras situaciones como es la gobernanza y la rendición de cuentas, es a través de estas líneas ya tangibles como el SNIP, donde se pueden llevar algunas de estas rendiciones de cuentas, y además tenemos un marco que nos ha ido en crecimiento y haciendo las diligencias necesarias para que exista una protección de datos y licencias y uso compartido. Hay información que es pública, hay información confidencial e información privada. El SNIP tiene diferentes niveles, es consumido por ese tipo de personas o instituciones a esos diferentes niveles. Muy bien, en esa parte y en esos aspectos nos hemos desarrollado. He visto que tenemos una virtud de haber implementado muchas cosas en la última década, pero ¿cuáles son esas situaciones que a nosotros se nos han dificultado con el tiempo? No está lejos de lo que explicó el compañero de Chile. Tenemos que tratamos de construir más mesas de trabajo con diferentes autores. No todos están llegando a la mesa, no todos quieren dialogar, no todos quieren publicitar. Tenemos que ir a tocar puerta muy seguidamente. Y esa es una resistencia a ciertos cambios. Y entonces esa es una de las dificultades que hemos estado, por consiguiente, tratando en los últimos años. Me gustaría mucho tener la estructura de mesa de trabajo que acaba de decir la compañera de Colombia. No tenemos esa estructura, por ahí mismo viene esa misma línea. No hay una vinculación directa con las políticas nacionales de desarrollo, entramos siempre de forma indirecta. Es tal vez hasta ahora que este gobierno dice, no, la materia geoespacial tiene que migrar a ser transversal y tiene que ser un pilar importante dentro de nuestros planes de desarrollo nacionales. Hasta ahorita se está viendo esa situación y sí hemos sentido que a pesar de que la legislación existe, a pesar de que se ha publicitado, se dan capacitaciones, se llaman a las personas a las mesas de trabajo y hasta se hacen diferentes divulgaciones, las políticas y las legislaciones emitidas aún no se aplican al 100% como nosotros estaríamos esperando. Todas estas relaciones yo las puedo estar haciendo desde una manera muy subjetiva. Podríamos estar perfectamente creando un mecanismo de evaluación como el que tiene Chile, que me pareció muy interesante, poderlo aplicar aquí a Costa Rica y tener mucho mejores bases para poder tomar otras decisiones, pero en sí esas son las limitantes principales que hemos tenido en este punto, en el punto 2 estratégico que estamos dialogando. Por último, toda la información que el IGN ha condensado y está publicitando a través de la IDECORI y del SNIP ha sido algo fundamental para el ordenamiento territorial, para la información catastral, para la gestión urbana, la gestión del riesgo, sectores socioeconómicos vulnerables y de género, la gestión ambiental, la investigación científica y académica, entre otros.
Nosotros nos volvemos el instituto y a través del IDECORI en los proveedores de la información geoespacial fundamental del país, que sirve para otros productos y para otras tomas de decisiones. Muchos han sido los proyectos que yo podría mencionar o podríamos analizar donde toda esta información ha venido a ser un cambio y muy importante en las políticas que van desde el cantón o la municipalidad hasta el nivel nacional o regional. Sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la experiencia que has compartido sobre Costa Rica, muy interesante. Todavía nos quedan un par de minutos antes de finalizar el conversatorio. No sé si hay algún participante que quiera hacer alguna pregunta. Le puedo pedir ayuda ahí a Eva para que pueda habilitar a algún participante que quiera realizar alguna pregunta, algún comentario. De todas formas, la grabación de este conversatorio va a quedar disponible en nuestra página web, también las presentaciones, así que quienes no hayan podido también asistir a este evento podrán revivirlo más adelante cuando lo dispongamos en la página web. Desde acá yo no puedo ver si hay Pamela, preguntas. ¿Sí? Wendy está pidiendo la palabra. exacto, Wendy Rojas, IGN. Adelante, ¿sí? No logro escucharla. Va por el chat. Ah, dice que tocó sin querer. No hay problema, Wendy. Álvaro, ¿quieres decir algo? Sí, muy cortito. Y bueno, felicitar las presentaciones de Chile, de Costa Rica y de Colombia. Son realidades que conocemos, yo creo que bastante. Felicitar los trabajos y quería rescatar, así como hacer como una abstracción de tres elementos acá que muestran los compañeros, que en el fondo dan soporte normativo y legal a las iniciativas nacionales geoespaciales, a las IDES. Uno es el decreto supremo, otro es la política y el tercero es el plan estratégico. Y creo que entre el decreto, la política y el plan estratégico hay una línea, digamos, hay una conexión lógica. El decreto, por una parte, compromete y obliga. El decreto define estructuras, ¿no? El decreto también define responsabilidades. Entonces, pareciera que la realidad, digamos, de algunos países de la región, el tener un decreto supremo es importante, es relevante. Lo segundo es la política, ¿no? Porque la política, en el fondo, es la declaración de interés de los estados de cómo gestionar la información geoespacial. Entonces, eso ya también va vinculado con lo que es el plan estratégico, ¿no? O sea, la política muestra lo que quieren hacer y el plan estratégico lo baja estableciendo priorizaciones eh, y orientando la ejecución de las actividades para cumplir lo que plantea la política. Entonces, pareciera ser que estas tres cosas en los países de nuestra región, decreto, política y plan estratégico, sientan como una buena práctica, ¿no? De algo que puede dar mucha fuerza a las iniciativas en los países. Eso por este lado, gracias. Gracias, Álvaro. Sí, efectivamente, pareciera que vamos por buen camino. Hay cierta concordancia en los procesos que estamos llevando a cabo, bueno, por supuesto con sus matices. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, con gusto podemos responder si alguien, digamos, quiere enviarnos por correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva alguna inquietud.
Bueno, agradecemos a todos los panelistas y oyentes por acompañarnos en este segundo conversatorio. Estamos muy contentos de fomentar el conocimiento y las capacidades en la aplicación del UNIGIF a través de la invaluable experiencia de algunos países de la región. Los invitamos a estar atentos a nuestra página web, donde vamos a disponer este conversatorio y las presentaciones, y también a nuestras redes sociales, donde se pueden informar sobre nuestros próximos eventos sobre el IGIF y también de otros grupos de trabajo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Feliz resto de día. Muchas gracias, gusto de verlos. Que estén muy bien. Igual, un gusto Chao, verlos. chao. Hasta luego. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes.